Mi gente de Chismiedo Podcast, estamos aquí una semana triste, una semana fea, porque tengo COVID, no. No, perdió la Ay, selección, sí. perdió mi comandante Cristiano Ronaldo un día después. ¿Qué? ¿Ya para qué? Bájenme de este tren. Es que, ¿sabes qué? Ahora sí nos hizo creer la selección que sí iba, pues, que sí iba a pasar algo. Iba muy bien, muy bien. La verdad es que lo dio todo en la cancha, pero, Pues sí, pues, pero la cagó, la cagaron, se distrajeron. Lo que no habían hecho en los otros partidos lo vinieron a hacer en fase de eliminación directa contra Inglaterra. es que los distrajo el gol. No habían recibido un gol, de repente reciben uno y se distrajeron. Pues sí, pinches pendejos, pero no estaba tan difícil. La neta es que sin no esos errores y sin el error del tercer gol, que Ujú, un defensa la saca mal, que es Edson Álvarez del ujú. América. No había jugado, pues ya vi por qué no habías jugado, pendejo. Cabezas. ¿Cuántos millones ganas si no puedes dar un puto cabezazo bien? Ya, si no me voy a la verga. Pero bueno, estamos aquí porque necesitamos levantar el ánimo, porque Ujú. a pesar de todo, pues la vida sigue, pues ya que yo creo Ay. que nos nerfearon por el bien de la trama, porque no sabemos festejar. No, no sabemos No, nos festejar. ponemos bien mal, la verdad, lo que sea cada quien. Estamos bien loquitos, gente. Entonces, pues ni modo, o sea, hay que seguir con esto y pues vamos a regresar. ¿Cómo estás, la Bibis? Ya me desagüé. Si te veías tenso, ahorita ya Hijos de lo perra. sacaste de tu corazón. Nunca vuelvo a creer en la selección. Nomás en Ay, Miami. Esos no me decepcionan tan seguido. tan seguido. Bueno, de todo hay, mi amorcito. Pues bien, mi amorcito, aquí también de vuelta de las vacaciones. Ya sé, la semana pasada no hubo podcast porque no nos iban a pelar, lo que sea cada quien. No, aparte llegamos bien cansados porque Sí, ya ven fuimos que hay que descansar de la vacación. sí. Es horrible. Luego te quieren sacar a caminar al sol, no. ¿Por qué? Si no camino diario aquí en la vida normal, ¿qué voy a ir a caminar a un lugar donde hace más calor? No. No caminen en Saludos, Mérida, Mérida. gente. Ok. Pues no haya. Es que es la ciudad más. Pues sí, ¿quién va a saltar en chanclas ya a 50 grados? Pues ni que estuviera loco. Te asaltan, caminas y te mueres. ¿Quién va a saltar? Yo iba a un mercado a 2 cuadras y regresaba así bañado, como si me hubieran echado un cubetazo de tristeza. Ay, vamos a las pirámides. Vete a la pirámide. Es un pueblo con casas amarillas. ¿Aquí quieres que vaya? Lo puedo buscar en Google Maps. ¿A qué? Sí, Ya me Samuel no volví a está muy emputar. bonito, pero bueno. Oh, no, la quinta maravilla del mundo. ¿Qué hay? Todo es amarillo. Ah, como si no existiera la pintura amarilla en mi ciudad. Eh, está ¿Qué hay de bonito, colores? pero Izamal no está bonito, pero Uxmal, Chichén Itzá, el Museo del Cacao, los cenotes, hay mucho que ver, pero vayan en diciembre, en época de frío, por Va- favor. Esta época no es buena. Vayan con un traje que tenga ventiladores. También. Qué horrible es Mérida. No es Mérida, qué horrible es el calor. Mérida es mi padre nublado. Sí, Mérida está muy bonito. Nublado es, qué bonito es Mérida, ¿eh? Fuera de ahí, porque o llueve y te ahogas, o tal sol y te asfixias. O sea, No hay puntos medios no en hay Mérida. puntos medios. Sí, medio muerto. Así vive todo el Ajá. mundo. Recuerden que tenemos a nuestro patrocinador Gallo Negro, que siempre trae promociones. Tenía su promoción del mundial, pero ya no se las va a decir porque ya pasó. Ya se acabó. Ni modo, pero igual sí sigue igual de rico. Pero vayan a seguir a nuestro amigo Gallo Negro. Ujú. Y también, gente, ya estoy produciendo más lugares de stand-up los martes y los jueves, mi gente de Ciudad de México, para que vayan a los shows, vayan y apoyen la comedia. Martes y jueves por el Parque Hundido y los puros jueves en Coyoacán. Ahí estamos, manden mensaje para que les demos sus cortesías sin costo. Está muy bueno, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, Vivi? Yo creo que es un tema muy interesante. Es un tema que nos pidieron, Ah, ok. entonces espero que les guste. También la de la zona del silencio nos la pidieron También nos y la no estaba padre. pidieron. No daba nada de miedo. ¿Qué hay? Nada. Ah, ol, Esta nos la pidió Lili Pérez. esa sí me gusta. Sí me llama mucho la Ujú, atención. ujú. Entonces, esperemos que ustedes también, gente. Hay historias que parecen negarse a morir. Historias que sobreviven a los siglos, a las investigaciones policiales, a los avances científicos y a las generaciones enteras que han intentado responder una misma pregunta.
Algunas personas desaparecen y el tiempo termina por borrar sus nombres. Otras, en cambio, se convierten en leyendas. Pero existe un caso diferente. Un caso extraño y perturbador en el que el monstruo sobrevivió mientras las víctimas quedaron en las sombras. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. Más de 130 años después, su nombre sigue provocando escalofríos. Sigue inspirando libros, películas, documentales, teorías y obsesiones. Sigue siendo el asesino en serie más famoso de la historia moderna y también uno de los mayores misterios sin resolver ¿El asesino más famoso? de la historia Ay, moderna. a ver. ¿Quién será? Hoy hablaremos de Jack el Destripador. Ah, pensé que la diabetes. Ese se ha llevado más gente. Sí, definitivamente sí. Pura gente garapiñada se llevó ese. Ese sí es el más famoso. Entre ese y el VIH. Sí, pero Jack el Destripador es uno de los más famosos. sí. Se me hace que es uno de los más como em, raros, ¿no? Ujú. O sea, Ese y el porque asesino del Zodíaco, ¿no? Como el que, Zodíaco también es como muy misterioso, ¿no? sí, como que son una leyenda entre los Y asesinos. más Jack porque pues estuvo en un tiempo, ahorita ya nos dirás qué Sí, años, donde pues no había tele, no había radio, no había nada, ¿no? exacto. 1888, sí, no mal recuerdo. No, señales de humo había nomás. ¿Cómo avisas que hay un depredador de licenciadas del amor? Ya Mm. no se les dice putas, ya son licenciadas del amor. Es que fíjate que en la investigación, precisamente, se cree que eran licenciadas del amor, pero no ¿No se habían precisamente. graduado? No se habían graduado. Ah, entonces no son. Si no tienes tu título de la VM De que la diga, UV. es que la VM es la única que metería esa carrera. El Licencia CONALEP, y el ¿no? Unitec también. El No, pues CONALEP, ¿no? Conalep es prepa. Ah, ¿Tú crees que hay pues universidad en mira. el Conalep? No, ahí aprenden, pero solitas. Es empírico ahí, el aprendizaje. Empírico y puro, solo van a práctica. Okey, Ahí okey. la práctica. Para entender quién fue Jack el Destripador, primero hay que olvidarse de la imagen elegante que normalmente tenemos de Londres victoriano. Cuando escuchamos hablar de esa época, solemos imaginar carruajes, hombres con sombrero grandes, edificios y una ciudad poderosa que dominaba el mundo. Y técnicamente eso era cierto. Durante finales del siglo XIX, el Imperio Británico era considerado una de las mayores potencias del planeta. Londres era una ciudad gigantesca, moderna para su época y llena de riqueza. Era el centro financiero, político y comercial más importante del mundo. Pero aquella riqueza no estaba repartida de manera uniforme. Existía otro Londres, uno que casi nadie quería mirar. Un Londres que escondía detrás de la niebla de las fábricas y de las calles principales. Ese Londres se encontraba principalmente en el extremo este y dentro de él había un lugar con el tiempo se volvió famoso por razones aterradoras. Whitechapel. Ujú. ¿No es Dave Chappelle? No, Ah, se escribe Whitechapel, pero según vi, se pronuncia Whitechapel. ok. ¿Ok? Suena que está en Chimalhuacán eso. Está un poco raro. Whitechapel. Whitechapel. Pero ahí está, Whitechapel. La pronunciación. Es extraña, pero bueno. Hay que checarlo con inglés sin barreras. Ujú. Era una zona pobre y extremadamente poblada. Miles de personas llegaban desde otras regiones y otros países buscando oportunidades. Entre ellos había inmigrantes irlandeses, polacos, judíos y personas provenientes de diversas partes de Europa. El problema era que Londres estaba creciendo más rápido de lo que podía sostener. La consecuencia fue el hacinamiento. Familias enteras vivían dentro de una sola habitación. Algunas personas ni siquiera podían permitirse eso y dormían en alojamientos miserables donde pagaban unos cuantas monedas. Ya ves, sí es en el Estado de México. A ver, gente, díganme que no. Otros directamente dormían en las calles. Las condiciones sanitarias eran horribles. Las enfermedades se propagaban con facilidad. Había basura acumulada, drenajes deficientes y calles oscuras donde apenas existía iluminación. Es el Estado de México. Durante la noche, la niebla, mezclada con humo industrial, cubría gran parte de la ciudad. Y en ese ambiente los que sobrevivían luchaban a diario. Muchas mujeres que vivían allí no ejercían la prostitución como una ocupación permanente.
Ese es un detalle importante porque muchas veces las películas y los documentales simplifican demasiado la situación. Ok. Algunas de ellas trabajaban ocasionalmente como prostitutas simplemente para conseguir dinero suficiente para comer o pagar una cama donde pasar la noche. Por Ah, eso era te hobby, decía, sí, era hobby. digamos que era Sí, hobby. no. Si no tenían un horario fijo y en una esquina en Tlalpan, no eran. Sí, no, lo hacía nada más para comer y dormir, Pasión al arte, el amor al arte. algo Así como así. yo con el stand-up. Hasta que no me dé ya fijo bien, no soy. Ah, no, no, sí soy, sí soy. Vayan. Vaya, en ocasiones necesitaban apenas unos centavos. Un cliente podía significar la diferencia entre dormir bajo techo o hacerlo en la calle fría. Por eso muchas caminaban durante la madrugada buscando dinero y precisamente eso las volvía vulnerables. Sí, claro. Además, existía otro problema enorme, la policía. En aquella época, la fuerza policial moderna todavía estaba desarrollándose. No existían bases de datos, cámaras de vigilancia, análisis avanzados de ADN ni perfiles criminales. Los investigadores dependían casi exclusivamente de testigos, confesiones y observación directa. Pero Huachapul era un lugar caótico, había demasiadas personas, demasiados callejones, oscuridad y demasiada pobreza. Era el escenario perfecto para alguien que quisiera desaparecer y entonces comenzó algo extraño. Durante 1888 empezaron a registrarse asesinatos particularmente violentos en la zona. Al principio nadie sabía que estaban frente a uno de los criminales más famosos de la historia. No existía Jack el Destripador todavía, solo había cuerpos y miedo, mucho miedo. Solo era Jack el acosador, Tal vez. ¿no? Puede ser. Jack el manoseador de la esquina era. Ajá. Sí. O Jack nomás. O Jack. Los habitantes de Huachapul estaban acostumbrados a la violencia. Las peleas eran frecuentes, los robos eran comunes y las muertes tampoco eran algo extraordinario. Estado de México. ¿Me estás diciendo que algunas partes del Estado de México se parecen a Londres de 1800? Eso es lo que está diciendo tu investigación, ¿eh? Yo no soy gente, es ella. Fíjense los datos. Asesinatos, pobreza, gente 15 viviendo en una casa. Es el Estado de México. Hay algunas coincidencias, quizás. La Sí, porque acá pobreza, no hay nadie que se llame Jack. no. Esa no es coincidencia. Brian sí, pero Brian, levanta una esquina, salen 15. la pobreza extrema convertía al barrio en un lugar duro donde sobrevivir era una batalla diaria. Por esa razón, cuando aparecían los primeros cadáveres, las autoridades inicialmente no entendieron que podían estar frente a un asesino serial, ya que el término ni siquiera existía. Sin embargo, algunos investigadores modernos consideran que pudieron existir ataques previos relacionados con Jack, antes de las víctimas oficiales reconocidas. Hay nombres como Emma Smith y Martha Tabram que aparecen constantemente dentro de las investigaciones históricas. Emma Smith fue atacada violentamente durante abril de 1888. Sobrevivió algunas horas y alcanzó a declarar que varios hombres la habían atacado antes de morir por las heridas. Debido a que aparentemente participaron varias personas, muchos investigadores creen que probablemente no fue víctima de Jack. Posteriormente apareció Martha Tabram, asesinada el 7 de agosto de 1888. O sea, todo esto empezó en abril. ¿Así se llamaba la primera víctima? No, el mes. Ah, El mes donde murió Emma Smith es abril, ok. pero no se lo atribuyen a ella porque dijo que era entre varias personas y como dijimos, no era rara la violencia en ese entonces están entre que sí, entre que no, O sea, quién puede sabe. que sí sea el primero o puede que no. Puede que sí, baja. Posteriormente apareció Martha Tabram, asesinada el 7 de agosto de 1888. Su cuerpo presentaba decenas de heridas provocadas por arma blanca. Durante años, algunos investigadores sospecharon que ella pudo haber sido la primera víctima del destripador, aunque otros especialistas no están de acuerdo porque el método utilizado era distinto al observado posteriormente. Pero recordemos que los asesinos en serie primero experimentan y Sí, no. luego, Sí, o claro. lo hacen por accidente, no saben Sí, sí, sí. siquiera, simplemente pasó y ¡ah! Tienen esta necesidad ¡Guau! de control que se Ujú, les sale de las manos ujú. o andan cachondos y se ponen locos y las acaban Justo, desviviendo. se les sale de las manos, como dices. Pero, pues sí, el modus operandi nadie lo tiene.
Ujú. Justo es algo que va pasando conforme va Ev avanzando. Va evolucionando, exactamente. Exactamente, esa es la palabra, como un Pokémon. Por eso, oficialmente, la mayoría de los historiadores consideran que los asesinatos verdaderamente relacionados con Jack comenzaron a finales de agosto de 1888, y a los que en conjunto los investigadores suelen llamar a estas mujeres las 5 víctimas canónicas. Okey. Se utiliza este término porque son las 5 muertes que la mayor Canónicas. O sea, que que son canon, son canon, exactamente. porque si fueran Kodak, no serían, o Sony. Que la mayoría de los historiadores consideran que tienen una relación más sólida con Jack el Destripador debido a las similitudes en fechas, ubicación y método. Okey, okey. La primera víctima reconocida fue Mary Ann Nichols, conocida por amigos y conocidos como Polly Nichols, de 43 años. Chinga, ¿por qué si se llamaba Mary Ann? ¿Por qué le decían Polly? ¿Quién sabe? Sospechoso. Había nacido en Londres y tenía 43 años cuando murió. Su vida había sido difícil, estuvo casada y tuvo hijos, pero con el tiempo los problemas económicos y el alcohol afectaron profundamente su situación. Eventualmente terminó separándose de su esposo y comenzó a vivir en condiciones extremadamente precarias. Durante los últimos años de su vida se movía constantemente entre alojamientos baratos y trabajos ocasionales. La noche antes de morir había intentado conseguir dinero para pagar una cama donde dormir. Esa es una parte especialmente triste de la historia. Pero 40 años ya eras viejo, ¿no? En 1880. Pues yo creo que sí. Tenía ¿Cuál habrá sido el 43. promedio de vida? ¿En No qué año es? ¿Si sé. es 1888? 1888, sí, y esta mujer tenía 43 años. Según algunos relatos, Paul incluso había dicho que conseguiría suficiente dinero antes de regresar. Nunca volvió. ¿1800 qué? 88. La madrugada del 31 de agosto de 1888, aproximadamente a las 3:40 de la mañana, un trabajador llamado Charles Cross caminaba por Books Row rumbo a su empleo cuando notó algo extraño tirado en el suelo. Tengo el dato. Ajá. La esperanza de vida al nacer en Londres rondaba los 40 a 45 años, Mm, pero puede ser engañosa. ok. Ya no le quedaba mucho entonces. Medio año se perdió. Al acercarse descubrió el cuerpo de una mujer. Era Mary Ann Nichols. La garganta había sido cortada profundamente y además existían heridas severas en el abdomen. Lo inquietante era la precisión. Aquello no parecía una pelea común, no parecía un robo y tampoco parecía un asesinato impulsivo. Su asesinato marcó el inicio de una ola de crímenes que sembró el terror al extremo oeste de Londres y dio origen a uno de los misterios criminales más escalofriantes de la historia. La policía comenzó a investigar, aunque todavía pensaban que podía tratarse de un caso aislado, pero apenas unos días después ocurrió algo que cambiaría todo. La segunda víctima fue Anne Chapman. Tenía 47 años. Ya estaba en tiempos extras. También había estado casada y había tenido hijos, pero su vida cambió drásticamente después de enfrentar problemas de salud y dificultades económicas. Poco a poco su situación empeoró, terminó viviendo sola y dependiendo de trabajos ocasionales para sobrevivir. Yo quería que México llegara a tiempos extras. La madrugada del 8 de septiembre de 1888 salió buscando dinero para pagar alojamiento. Nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana detrás de una vivienda en Houghborough Street. La escena era mucho más aterradora. La garganta había sido cortada como en el caso anterior, pero ahora existían mutilaciones mucho más graves en el abdomen y faltaban algunos órganos. La policía comenzó a observar similitudes: 2 mujeres, 2 asesinatos ocurridos durante la madrugada, 2 víctimas extremadamente vulnerables, 2 cuerpos encontrados en Whitechapel. Y algo todavía más inquietante: el asesino parecía actuar con una rapidez increíble. Los periódicos comenzaron a prestar atención, las personas empezaron a hablar, el miedo empezó a crecer, las calles comenzaron a vaciarse antes de medianoche, los rumores se propagaban rápidamente. Pero el golpe más fuerte todavía estaba por llegar. La madrugada del 30 de septiembre de 1888 ocurrió algo que posteriormente sería conocido como la doble jornada. Aquella noche el asesino mató 2 veces. La tercera víctima fue Elizabeth Stride. Curiosamente, su historia era distinta a las anteriores. Había nacido en Suecia, con el tiempo emigró a Inglaterra buscando una vida mejor.
Trabajó como empleada doméstica y también realizó otros trabajos para sobrevivir. Quienes la conocieron la describían como una mujer tranquila. Su cuerpo fue encontrado alrededor de la 1 de la mañana en Duffel's Yard. Lo extraño era que solo presentaba la garganta cortada y no las mutilaciones habituales. Tiempo. Dime. Me encanta cómo tienes tú un mensaje subliminal. Estamos hablando de algo que sufrió Inglaterra, Ujú. que fue la selección que nos eliminó el fin de semana. Entonces yo estoy muy feliz de que hayas traído un hecho que les dolió tanto y que nunca se esclareció. Así como no se esclareció el penal que no le marcaron a México. No lo checó el VAR, pero mira, ¿ves por qué te pasan las cosas? Muy bien, la Gracias por traernos un hecho doloroso para Ajá. Inglaterra. Ojalá los elimine Noruega. Jalan, tú y yo. ¿Ya esa es tu intervención? Sí, Muy bien. es que me di cuenta. Los investigadores comenzaron a pensar que probablemente el destino había sido interrumpido. Perdón, el asesino. ¿Al destino? También. No, no. También. Sí, pues sí, su destino a lo mejor no era la morición, pero ya se nos fue, como la selección. Tal vez alguien pasó cerca, escuchó pasos y tuvo que huir antes de terminar. Pero si realmente fue interrumpido, parece que eso no lo detuvo mucho tiempo. Menos de 1 hora después apareció la cuarta víctima, Catherine Edwards, Se quedó con ganas. de 47 años. Su vida estuvo marcada por problemas económicos constantes. A pesar de ello, algunas personas cercanas la describían como alguien inteligente, alegre y con sentido del humor. El día de su asesinato, incluso había sido detenida por encontrarse bajo efectos del alcohol en la vía pública. Horas más tarde fue liberada. Cuando salió dijo que podía cuidar de sí misma. Aquella sería la última vez que alguien la escucharía con vida. Mm, Qué feo. Si lo hubieran dejado en la cárcel. Su cuerpo fue encontrado en Mitre Square. Las heridas eran extremadamente violentas. Las mutilaciones eran mucho más severas que las víctimas anteriores. Era como si el asesino hubiera intentado compensar el trabajo que no pudo terminar antes. Después de este asesinato ocurrió otro detalle extraño que alimentó todavía más el misterio. Muy cerca apareció un pedazo de tela ensangrentada perteneciente a la víctima junto a una frase escrita sobre una pared. La frase decía algo similar a: los judíos son hombres que no serán culpados por nada. hola, a ver. ¿Decía eso? Algo similar a eso. Ujú. Los judíos son hombres que no serán culpados por nada. Por lo que se creyó que a lo mejor era judío. Spoiler alert. ¿Sí pasó? Existe discusión sobre la traducción exacta porque las palabras variaban según los informes policiales. El problema era enorme. En Whitechapel vivían muchos inmigrantes judíos y la policía temía que el mensaje provocara disturbios o ataques contra ellos. Por esa razón, el texto fue borrado rápidamente. Y esa decisión provocó una discusión histórica que continúa incluso hoy. O sea, ¿eso lo pintó en una pared o algo así? Lo escribió en una pared junto a la víctima. Como en Harry Potter. Ándale, A lo exactamente. mejor de ahí se inspiró, ¿verdad? Ajá, pues puede ser. ¿Cómo decía que la cámara de los secretos ha sido abierta? Ajá. Hijos de su puta madre, Temed. Así decía, HDP, Temed. Es que ya lo tradujeron diferente después porque era para niños el libro. Algunos investigadores creen que la policía destruyó evidencia importante. Otros creen que simplemente intentaban evitar violencia social. Para entonces Londres ya estaba aterrorizada. La prensa publicaba titulares enormes. Las personas caminaban con miedo. La policía aumentó patrullas y comenzaron incluso grupos de ciudadanos que realizaban rondas nocturnas para intentar encontrar al asesino, pero nadie lo vio. Era como un fantasma. Y luego ocurrió el último crimen oficialmente atribuido a Jack el Destripador. El 9 de noviembre de 1888 apareció Mary Jane Kelly, quizá la más misteriosa de todas. Incluso hoy existen muchas dudas sobre su aspecto de su vida. También se cree que tenía aproximadamente 25 años, lo que la convierte en la más joven de las víctimas canónicas. También se piensa que era originaria de Irlanda, aunque algunos detalles permanecen inciertos.
Mary era descrita como una mujer atractiva y sociable. A diferencia de las demás víctimas, ella tenía una habitación donde vivía. No era una gran vivienda, ni mucho menos, pero tenía un espacio propio. Y precisamente ese detalle cambió todo, porque su asesinato ocurrió dentro de esa habitación, no en una calle, no en un callejón, no en la oscuridad de Whitechapel. Y esa diferencia haría que el último crimen fuera considerado el más perturbador de todos. ¿Ese fue el último? Ese fue el último. Okey. O sea, se me hace increíble que hayan sido 5 y con eso haya sido, pues, una leyenda. Ah, ¿querías más? Pues, es que está cañón. Pues, es que es yo también quería más de la selección y así valió madre. Así pasa, ¿verdad? Sí, así pasa, pasa cuando sucede, sucede cuando pasa. ¿Y fue es el primer asesino serial? No, no creo. ¿No? Digo, no investigué esa parte, pero no lo creo. Okey. Ujú. Luego vamos a ver quién fue antes. Las otras víctimas habían sido atacadas en exteriores, donde el asesino necesitaba actuar rápidamente por miedo a ser descubierto, pero ahora tenía privacidad, tiempo, oscuridad y libertad para permanecer más tiempo. El cuerpo yacía desnudo en medio de la cama. Toda la superficie del abdomen y los muslos habían sido extraídos, y la cavidad abdominal vaciada de sus vísceras. Los pechos fueron cortados, los brazos mutilados por varios cortes irregulares y la cara hecha trizas. Traigo el dato. Hubo asesinos seriales anteriores, aunque no fueron tan reconocidos como él, como tales en su época. Algunos ejemplos son Gilles de Rais, el siglo XV, noble francés condenado por asesinar a decenas, incluso cientos de niños. Ok. Elizabeth Bathory, finales del siglo XVI e inicios del XVII, acusada por asesinar numerosas jóvenes. Algunas cifras históricas son objeto de debate. Tug Berham, siglo X1, X. ¿19? Ujú. Integrante de los Tugi, a quien les atribuyeron cientos de asesinatos, aunque las cifras exactas también son discutidas. Ujú. Lo que hizo único a Jack fue que sus crímenes ocurrieron en una época en la que la prensa de masas estaba en pleno auge. Los periódicos publicaban nuevos detalles casi a diario, convirtiendo el caso en una sensación internacional. Además, el hecho de que nunca fuera identificado ha mantenido vivo el misterio durante 130 años. Ok. O sea, pero el chisme fue lo que lo mantuvo, lo hizo tan. Aparte me estás diciendo nombres, es decir, que ellos sí los detuvieron Probablemente sí. y a Jack jamás. Entonces también, por eso Sí, sigue pues siendo fueron una condenados leyenda, por los por sus hechos. crímenes. Hay que ver si los traemos, ¿no? Después. O Sí. sea, investigación ya no los podemos traer. Sí, no se puede entrevistar, ¿verdad? Ahí está la ouija. Ay, voy. Entonces, decía, Ajá. sus pechos fueron cortados, los brazos mutilados por varios cortes irregulares y la cara hecha trizas, más allá de la posibilidad de reconocer los rasgos. Los tejidos del cuello fueron cortados hasta el hueso. Wow. Te traigo detalles muy detallados. Detallosos, Detallosos, detallones. detalles, sí. Entonces no sé si lo, porque Tú échalos, ahorita vemos con. Si sí están muy malos, o sea, si están muy fuertes, pues pipeo algo, de pero. aquí va a haber un corte. Bueno, ahí va. Las vísceras fueron encontradas en varias partes, a saber, el útero y un pecho bajo la cabeza. Lo que podemos hacer ¿ves que cuando hay ciertos eventos hay un traductor de señas? Ajá. A ver, yo voy a hacer tu de señas y tú dices qué pasó. Bueno, ok. Las vísceras fueron encontradas en varias partes, a saber, el útero y un pecho bajo la cabeza, Ajá, estoy con mi pecho. el otro pecho bajo el pie derecho, el hígado entre los pies, los intestinos junto al pie derecho y el brazo al lado izquierdo. Los trozos de abdomen y muslo extraídos estaban sobre la mesa, la sábana en la esquina derecha,
Estaba empapada de sangre y en el suelo había un charco de sangre de 2 pies cuadrados, que es aproximadamente 60 por 60, que no es muy grande, pero los forenses dictaminaron que la cama actuó como esponja gigante absorbiendo la mayor parte de la sangre. La pared del lado derecho de la cama, al nivel del cuello, estaba manchada de sangre. Había fluidos en diversas salpicaduras. La cara fue cortada en todas direcciones. La nariz, mejilla, cejas y orejas siendo prácticamente extraídas. Los labios estaban descoloridos y cortados en diversas incisiones que iban oblicuas a la barbilla, Ah, que es oblicuo. así como hacia abajo. Lo investigué porque tampoco ¿Tampoco sabía. sabías? No. Bien, somos uno mismo. Yo parezco azafata drogada, ¿no? A ver si no se enojan porque es algo muy serio, pobrecita. Ya pasó mucho. Sí, 130 años. Había numerosos cortes extendiéndose de forma irregular sobre todos los rasgos. El pericardio estaba abierto y el corazón A ausente. la verga, ¿qué es el pericardio? Es una vena, es una... No sé, pero ese sí no lo investigué. A lo mejor era su Es algo mascota. de corazón. Un perico que se llamaba cardio. El pericardio creo que es la cavidad, ¿no? El pericardio estaba abierto y el corazón ausente. Ok, ajá. El cuello fue cortado a través de la piel y otros tejidos hasta las vértebras. Las 5 No y las 6 manches. siendo cortadas profundamente. Los cortes de la piel en la parte de enfrente del cuello mostraban equimosis, o sea, moretón. Esto quiere decir que fue degollada viva, ya que el corazón debe latir para bombear sangre hacia los tejidos circundantes rotos. Guau. O sea, se ensañó, cabrón. Se me hace que le debía la renta, ¿no? Esperemos que no. El forense Thomas Bond declaró en un informe que el cuchillo empleado era un aproximadamente de 25 milímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Consideraba que el asesino no poseía ninguna preparación o conocimiento médico. Ok. Y cito lo que dijo el médico, en cada caso, la mutilación fue infligida por una persona que no tenía conocimiento científico o anatómico. En mi opinión, no posee siquiera el conocimiento técnico de un carnicero o metarife. El metarife es la persona que tiene el oficio de sacrificar a los animales y descuartizarlos, Ok. ni de ninguna persona acostumbrada a cortar animales O muertos. sea, era un pendejo. Sí, Con mucho coraje. sí. Es que ya ves que decían que Jack, por cómo las cortaba, pues tenía conocimientos médicos Ujú. pero aquí lo está descartando el forense. El chido. Ujú. El cuerpo de Kelly fue identificado por su pareja Joseph Barnett, quien dijo que la había reconocido únicamente por una de sus orejas y por los Hola, ojos. verga. Ujú. La escena fue tan perturbadora que los agentes quedaron profundamente impactados. El nivel de violencia superaba cualquier cosa vista anteriormente, y después ocurrió algo todavía más extraño. No apareció ninguna otra víctima canónica. Esta fue la última ya. Sí, nada. El asesino desapareció. Sin captura, sin confesión, sin explicación. Era como si hubiera salido de las sombras únicamente para sembrar terror durante unos meses y después hubiera vuelto a desaparecer dentro de ellas. Era Batman. No, no era Batman. Era el abuelo de Batman. Tal vez el bisabuelo, El tatarabuelo de Batman. tal vez. Durante mucho tiempo, las víctimas fueron reducidas únicamente a una categoría, prostitutas asesinadas por un criminal famoso. Pero la Ay, realidad era mucho más qué feo se compleja. oye. ¿Verdad que sí? Sí, 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 el patriarcado es culero. Sí, pero la realidad era mucho más compleja. Eran mujeres viviendo en uno de los lugares más pobres de Londres, mujeres enfrentando hombres, enfermedades, desempleo y una sociedad que ofrecía muy pocas oportunidades. No eran personajes secundarios dentro de la historia de Jack el Destripador. Eran seres humanos y quizá una de las mayores injusticias del caso fue que el nombre del asesino sobrevivió más que los nombres de ellas. Porque cuando la gente recuerda a Jack el Destripador, normalmente recuerda al monstruo, pero rara vez recuerda a las personas que dejó atrás. Sí. Muy triste. Existe algo muy extraño sobre los monstruos. A veces no basta con que existan, las personas necesitan ponerle un rostro, una identidad o un nombre.
Los nombres hacen que algo desconocido se vuelva real. Y en el caso de Jack el Destripador ocurrió algo curioso. El asesino más famoso de la historia probablemente nunca se presentó a sí mismo. Tal vez el nombre que le volvió inmortal ni siquiera fue creado por él. Para septiembre de 1888, Londres estaba viviendo bajo una tensión enorme. Los asesinatos ya no parecían hechos aislados. La población tenía miedo. La policía estaba bajo presión y los periódicos habían descubierto algo importante. El terror vende, y lo vende muy bien. Cada nuevo crimen ocupaba enormes titulares. Los periódicos competían entre sí por obtener información entre los demás. Cualquier rumor podía convertirse en noticia y cualquier detalle extraño podía convertirse en un gran titular. Ujú. Fue entonces cuando comenzaron a llegar cartas. La policía y los medios recibieron cientos. Algunas eran escritas por personas que afirmaban conocer al asesino. Otras aseguraban haberlo visto. Algunas eran simples bromas y otras parecían haber sido enviadas por personas que solo querían llamar la atención. Pero entre ellas apareció una que cambiaría la historia. El 25 de septiembre de 1888 llegó una carta a la Agencia Central de Noticias de Londres. Comenzaba con una frase sencilla: Dear Boss, querido jefe. La carta estaba escrita con un tono burlón. Quien la había enviado parecía divertirse con el miedo que estaba provocando. Se burlaba de la policía y sugería que continuaría asesinando. En una parte decía algo parecido a: sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero todavía no me encuentran. El escritor parecía disfrutar el caos, parecía estar observando la reacción pública, parecía querer convertirse en una especie de protagonista. Pero lo más importante estaba al final. La carta terminaba con una firma: Yours truly, Jack the Ripper. Sinceramente, Jack el Destripador. Y así nació el nombre. Ah, o sea, él solito se lo puso. Él solito se lo puso, pero dicen que a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor sí era él, a lo mejor no. O sea, a lo mejor O fue sea, alguien que él se lo. solito se lo puso, por Okey. decirlo así. Sí, porque, pues, no estamos seguros, ¿no? Ujú. Pero está bueno el nombre, ¿eh? Sí, está pegajoso. Sí, 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 sí le sabía. Ujú. Porque pudo ser el matamaestras y, pues, no. Sí, no. El matalicenciadas, pues, no. Los periódicos comenzaron a repetirlo constantemente, y cada vez que aparecía una portada, el miedo crecía. Lo curioso es que muchos investigadores modernos creen que el asesino probablemente nunca escribió esa carta. Existe una teoría muy popular que afirma que algún periodista pudo haberlo creado para aumentar las ventas de los periódicos. Y si eso fuera cierto, significaría algo increíble. El asesino más famoso de la historia pudo haber sido una creación mediática accidental, perdón, porque sin aquella carta, quizá hoy hablaríamos del asesino de Whitechapel o del asesino del extremo oeste. Sin embargo, las cartas no terminaron ahí. Pocos días después apareció otra carta conocida como Saucy Jackie, algo que podría traducirse como Jackie el descarado o Jack el burlón. En ella, el supuesto asesino mencionaba detalles sobre los crímenes y nuevamente utilizaba un tono burlón. Pero la carta que más perturbó a las personas llegaría posteriormente. Era una carta pequeña, más corta, más extraña y estaba dirigida a George Lusk, líder de un grupo ciudadano que ayudaba a patrullar Whitechapel durante las noches. La carta comenzaba con una palabra inquietante: From Hell, desde el infierno. Y a diferencia de las anteriores, había algo más dentro del paquete, algo que dejó a todos aterrados. Junto con la carta venía una pequeña porción de un riñón humano conservado. Mm, El mensaje decía algo parecido a: te envió la mitad del riñón que tomé de una mujer. La otra mitad decía: el remitente supuestamente había sido comido. La sola idea provocó horror en la población, pero incluso hoy existe una pregunta enorme: ¿realmente provenía del asesino? Porque nuevamente aparecieron dudas. Algunos especialistas creen que la carta From Hell podría ser auténtica debido a ciertos detalles y a la ausencia del estilo teatral que aparecía en otras cartas. Otros creen que pudo tratarse de una broma extremadamente macabra, y ahí comienza uno de los problemas más frustrantes de toda la historia de Jack el Destripador. La mayoría de las pruebas están rodeadas de incertidumbre. Las cartas hicieron algo que cambió para siempre la historia criminal. Convirtieron a un asesino desconocido en una leyenda. mm. Pues sí, es que estaba empezando la prensa, ¿no? Sí, como decías que estaba Ujú. empezando todo eso, pues Sí, pues sí, sí. estaban descubriendo cómo
alimentar al morbo de las masas. Ujú, exactamente. Ujú, ya habría sido bueno, pues. Cuando la policía comenzó a unir los asesinatos en Whitechapel, apareció una pregunta que parecía más aterradora que los propios crímenes. ¿Cómo era posible que alguien pudiera matar varias veces en una de las ciudades más grandes del mundo y desapareciera sin dejar rastro? Para intentar responderlo, los investigadores empezaron a buscar patrones. Lo interesante es que, aunque en 1888 la criminología moderna prácticamente no existía, los detectives ya estaban intentando hacer algo que hoy resulta familiar: reconstruir la conducta del asesino a partir de sus acciones. Y ahí apareció algo inquietante. Los asesinatos parecían seguir una lógica, no una lógica normal, pero sí una secuencia repetitiva. Hoy conocemos eso como un modus operandi, una Mm, expresión utilizada para describir la manera característica en que alguien cometió un crimen. En el caso de Jack el Destripador, los investigadores observaron varias similitudes. La primera era la elección de las víctimas. Las mujeres atacadas compartían ciertas circunstancias, vivían en situaciones económicas mm, extremadamente difíciles, caminaban solas durante la noche y se encontraban en zonas donde eran relativamente fáciles para, para pasar desapercibido. Perdón, se me atrapó. Aquí existe un detalle importante. Durante mucho tiempo se simplificó demasiado la historia diciendo únicamente que Jack perseguía prostitutas. Pero la realidad era más compleja. Muchas de estas mujeres, como ya lo mencionamos, realizaban trabajos ocasionales y algunas recurrían al trabajo sexual únicamente cuando necesitaban dinero urgente para conseguir comida o alojamiento. mm. El asesino parecía aprovechar precisamente esa vulnerabilidad. No buscaba enfrentamientos grandes, no atacaba grupos, no elegía lugares llenos de personas, elegía situaciones donde tenía una ventaja clara. La segunda característica era el horario. La mayoría de los ataques ocurrió durante la madrugada, generalmente entre la 1 y las 5 de la mañana. Y esto tiene sentido cuando se analiza Whitechapel. A esas horas las calles estaban mucho más vacías, la iluminación era deficiente y la mezcla de niebla y humo industrial reducía la visibilidad. Era el escenario ideal para alguien que quisiera asesinar sin llamar la atención. Y hay otro detalle interesante: Jack no parecía necesitar mucho tiempo. Eso desconcertó a los investigadores. Los ataques ocurrían en espacios relativamente pequeños y en ocasiones cerca de calles transitadas o patrullas policiales. Eso significa que el asesino probablemente actuaba con rapidez y confianza. No parecía una persona improvisando completamente, parecía alguien que sabía lo que estaba haciendo, o por lo menos en un principio. Pues sí, era muy rápido, la verdad. Sí. A mí se me hace que sí era Batman. No, o sea, era adiós. Adiós. Pero en chinga. Ujú. Por eso al principio creían que era un médico, o un carnicero por lo menos, Mm, sí, porque sí, era sí. todo rapidísimo. Ujú, Sí, ya ves que los carniceros te atienden en putiza. ujú. Ah, y aquí comenzó una de las discusiones más famosas del caso. ¿Tenía conocimientos médicos? Mm, Y pues ya resolvimos que que no. no. Ujú. Aparecieron teorías. Algunos pensaban que el asesino era médico, otros sospechaban de un cirujano, algunos creían que trabajaba en hospitales. Incluso hubo quienes pensaron que podía ser un estudiante de anatomía. Pero con el paso del tiempo aparecieron opiniones distintas, hasta que apareció Mary Jane Kelly, la última víctima, y el médico forense Bond descartó esas hipótesis. Pero pues se quedaron por la prensa. Ujú. Pero quizá la pregunta más perturbadora es esta: ¿qué tipo de persona era psicológicamente? Aquí entramos en un terreno complicado porque los perfiles psicológicos modernos son reconstrucciones realizadas más de un siglo después, no son diagnósticos. Son intentos de comprender una mente que nunca fue identificada. Muchos expertos creen que Jack probablemente era alguien capaz de mezclarse con la población sin llamar demasiado la atención. Sí, pues un psicópata. Ajá. Eso puede sonar extraño porque solemos imaginar monstruos evidentes, personas que parecen peligrosos a simple vista, pero la realidad criminal muchas veces es diferente. Las personas cercanas a asesinos famosos frecuentemente dicen algo parecido: parecía completamente normal. Deja tú normal, a veces hasta eran adorables, Sí, como Ted Bundy, sí. que era un güey que hasta guapo, ligaba, se las cotorreaba y de Ujú. repente, guau, Ed Kemper, que era muy Ed cortés, muy Kemper, atento. con su mamá, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el payaso?
en el que se inspiraron de It. Ah, te iba a decir Pennywise, pero no, eso no es. Pogo, él Sí, era payaso de fiestas y ya infantiles. hablamos de él. Ya hablamos de él. John Wayne Gacy. Ese. Era vecino, o sea, era parte de la comunidad, incluso fue hasta como presidente de la comunidad de vecinos y la Ujú. chica, o sea, el güey más normal del mundo y adorables pero pues así son los psicópatas. Así son los psicópatas, exactamente. Las teorías son numerosas. Algunos creen que murió, otros piensan que fue internado en una institución psiquiátrica. Algunos sospechan que abandonó Londres y otros creen algo todavía más extraño. Tal vez nunca dejó de matar. Tal vez simplemente dejó de hacerlo con el mismo patrón. Tal vez cambió de ciudad, tal vez cambió de víctimas o tal vez los asesinatos posteriores jamás fueron conectados con él. Y esa posibilidad resulta escalofriante, porque Sí, claro. significaría que el hombre más buscado de Londres pudo haber seguido caminando entre la multitud mientras todos pensaban que había desaparecido, sin rostro, sin nombre verdadero y sin despertar sospechas. Ahora vamos a hablar de los principales sospechosos. Ok. Ujú. Vamos de tiempo. ¿Todo bien? 44, sí. Muy bien. Después del asesinato de Mary Jane Kelly ocurrió algo extraño. El miedo permaneció entre las calles, pero el asesino parecía desaparecer. La policía continuó investigando, llegaron más cartas, aparecieron nuevos rumores y se revisaron cientos de pistas. Pero el tiempo comenzó a convertirse en un enemigo. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Sin una captura, las teorías comenzaron a multiplicarse. Primero fueron vecinos señalando a vecinos, después aparecieron rumores sobre extranjeros. Otra vez estamos en las brujas. Ujú. ¿Cómo era? ¿Las brujas de Salem? Las brujas de Salem. Sí. Que tenemos un capítulo de las brujas de Salem. Vayan a verlo, está bien Si no interesante. lo han visto, vayan a verlo. Ujú. Esa es bruja. Ah, bueno, agárrenla. O sea, Sí. así literal. Ese se me hace que es bruja. ¿Por qué? Ujú. Sospecho. Ah, bueno, pendejo. ¿Y con eso era suficiente? Sí, sí, te puede caer mal tu vecina y la de abajo. Sí. Ah, bueno, iba la policía, se la llevaba y la ahorcaban. Ujú. Sí, estuvo bien feo. Los de perra. Y acá igual. Ajá, parecido. Uno de los nombres más conocidos y quizá el sospechoso más mencionado en la actualidad es Aaron Kosminski. Era un inmigrante polaco de origen Polaco. judío que vivía en Whitechapel y trabajaba como barbero. Había llegado a Inglaterra junto con su familia escapando de situaciones difíciles en Europa Oriental. Algunos documentos históricos muestran que presentaba problemas de salud mental y eventualmente fue internado en instituciones psiquiátricas. Décadas después, algunos investigadores señalaron que ciertos policías de la época lo consideraban sospechoso. La teoría ganó todavía más fuerza muchos años más tarde cuando se realizaron estudios sobre un chal que posteriormente había sido encontrado cerca de una de las víctimas. Algunos análisis afirmaron encontrar material genético que apuntaba hacia Kosminski. Los médicos rápidamente comenzaron a publicar titulares anunciando que el misterio estaba finalmente resuelto. Pero la emoción duró poco. Muchos especialistas comenzaron a cuestionar la investigación porque existían dudas enormes sobre la autenticidad del chal, sobre quién lo había manipulado durante más de un siglo y ¿Del sobre qué? posibles, ¿Del chal? de un chal, encontraron un chal que estaba como guardado en la evidencia, le hicieron pruebas de ADN y salió el ADN de Kosminski en el chal. A lo Y mejor, dijeron, fue él, a lo mejor fue cliente. podría ser. Él se vino y luego ya se fue. Y pum. Yo porque soy investigador, yo te estoy dando datos que a lo mejor ellos no vieron. Existían dudas enormes sobre la autenticidad del chal. La autenticidad, Autenticidad. la autenticidad, ¿no? Bien. La autenticidad del chal, sobre quién lo había manipulado durante más de un siglo y sobre posibles contaminaciones de ADN. En otras palabras, aunque Kosminski continúa siendo uno de los principales sospechosos, el caso sigue estando lejos de considerarse resuelto. Otro nombre importante fue Montague John Dreet. A diferencia de la imagen tradicional que muchos tienen, Montague, Monta... Montague. Montague, bueno, ese. Muchos tienen, ¿qué?
A diferencia de la imagen tradicional que muchos tienen sobre un asesino escondido entre las calles pobres de Whitechapel, Druid pertenecía a un contexto completamente diferente. Era abogado y además trabajaba como profesor. Provenía de una familia con buena posición económica y aparentemente llevaba una vida relativamente estable. Sin embargo, poco tiempo después de los asesinatos apareció muerto en el río Támesis. Las investigaciones posteriores concluyen que probablemente se había suicidado. Ese detalle despertó sospechas porque las fechas parecían demasiado convenientes. Algunos investigadores pensaron que quizás había sufrido problemas psicológicos y con el fin y que al fin y que al final. Ni en fin, ni al fin, ni autofin. Al final, Es que tengo la boca seca y se me traba la lengua. delfín. Tú toma agua, yo aquí digo unas pendejadas, mira, confín, autofin, Síguele, eh, síguele. delfín, castrocín, ya hablando en Z, en cetáceo. Ya, muchas gracias, mi De amor. nada. Sufrió problemas psicológicos y que el final de los asesinatos conducía con su muerte. ¿Cómo conducía al final? Coincidía. Cuéntame el final feliz, eliminar a la selección. Pero existía un problema enorme. Prácticamente no existe evidencia física que lo conecte directamente con las escenas de los crímenes. Gran parte de la teoría depende de coincidencias y especulaciones. O sea, nomás porque se suicidó en ese momento, en esa época, al final de los asesinatos, dijeron, es él. O sea, nada que ver. Se O- hubiera quedado, que lo investiguemos más. ah, sí. Otro sospechoso fue Michael Ostrock, un criminal conocido por múltiples delitos y estafas. Tenía antecedentes por fraude, robo y conductas problemáticas. Además, algunos informes lo describían como alguien inestable y potencialmente peligroso. Debido a esos antecedentes, comenzó a aparecer en listas policiales de posibles sospechosos. Sin embargo, con el tiempo, muchos investigadores empezaron a descartar la teoría porque existen dudas sobre si realmente estaba en Londres durante los asesinatos. Luego apareció Mm, George Chapman, cuyo verdadero nombre era Severin Snape, el bisabuelo de Severus. Klosowski. No, no era. Yo creo que era pariente de Mike Pero Wazowski. Klosowski. ¿Quedó? Klosowski. Klosowski. Este caso llamó especialmente la atención porque Chapman sí terminó convirtiéndose en un asesino real. Era un Mm, inmigrante polaco que años después fue condenado por envenenar a varias mujeres. Algunas personas comenzaron a pensar que Jack simplemente había evolucionado y cambiado su método. Sin embargo, existe una diferencia importante. Jack el Stripador pareció actuar mediante ataques físicos extremadamente ajá, rápidos y violentos, furiosos. mientras Chapman, A lo mejor él era el primero rápido y furioso, fíjate. ok, porque lo hacía rápido y furioso. No, ¿por qué más era? Porque era calvo y traía un Challenger del 78, ¿no? Ay, amor. Porque a la gente que veía le hacía casi te gano. Ay, amor, Ay. oye, ¿andas? ¿Y sabes quién ya no anda? Esta Alexa. Entonces, ya que el Destripador parecía actuar mediante ataques físicos extremadamente rápidos y violentos, mientras Chapman utilizaba veneno y operaba de una manera completamente distinta. Aunque algunos investigadores continúan mencionándolo, muchos consideran que las diferencias entre ambos métodos son demasiado grandes. Y después comenzaron las teorías más extrañas, porque cuando un caso permanece abierto durante más de un siglo, las hipótesis empiezan a volverse cada vez más extravagantes. Algunas personas afirmaron que Jack era un médico secreto relacionado con la realeza británica. Ah, ya. Ot- No, son los papás. Ya cierren la investigación, son los papás. Igual que Santa Claus. Ay, no vaya a haber un niño viendo esto, ¿no es cierto, eh?
Es para mayores de edad, ¿sí? Si hay aquí un niño de 9 años, perdón, pero sorry. Otros aseguraban que existía una enorme conspiración destinada a proteger miembros importantes del gobierno. Incluso aparecieron teorías que involucraban artistas, escritores famosos y personajes históricos reconocidos. Uno de los más populares señalaba al príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, afirmando que la familia real había ocultado toda la verdad. Órale. El problema es que la mayoría de estas historias son extremadamente débiles cuando se revisan las pruebas históricas. Muchos sugieren años después, muchas surgieron años después y estaban construidas más como historias de miedo que como investigaciones reales. Sí, chismes. Sí. Y aquí aparece la pregunta más frustrante de todo el caso. ¿Por qué nadie logró demostrar nada definitivamente? La respuesta es simple y al mismo tiempo desesperante, porque la investigación ocurrió en una época donde las herramientas forenses eran extremadamente limitadas. No existía ADN, no existían huellas digitales utilizadas de forma moderna, no existían cámaras, muchas pruebas desaparecieron, otras se perdieron y algunas probablemente fueron destruidas accidentalmente. ¿Y actualmente no se le han hecho pruebas a las evidencias que había en ese Es entonces? que sí, como te decía del chal, o sea, investigaron el ADN y descubrieron que sí era de Esa fue investigación Kazminski, moderna, es investigación moderna. pero, pues, ya. Pero por ¿cómo se llama? El resguardo de la evidencia, Ajá, la cadena de resguardo. de eso estaba violentada, entonces, pues no podían decir a ciencia La cierta si habían sí. manoseado mucho. Sí, justamente. No, pues, si no es fruta que está en el mercado, Ujú. ¿para qué andas agarrando evidencia? Sí, pues antes no tenían el cuidado. Los investigadores dependían casi exclusivamente de testimonios, observación y suerte. Por esa razón, incluso después de más de 130 años, la identidad de Guau. Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de la historia. Tal vez fue alguien cuyo nombre jamás apareció en los archivos policiales, o quizá el hombre que aterrorizó Huachapul murió llevándose el secreto a la tumba mientras el mundo continuaba buscando un rostro que nunca pudo encontrar. Han pasado más de 130 años desde los asesinatos de Huachapul. Las personas que vivían aquella época desaparecieron hace mucho tiempo. Los policías, los testigos y los sospechosos murieron y aún así el caso sigue reapareciendo una y otra vez como un fantasma que se niega a quedarse enterrado. Porque incluso con toda la tecnología moderna seguimos encontrándonos frente al mismo muro. Todavía no existe una respuesta universalmente aceptada, una prueba definitiva, una confesión, y quizá eso es lo que vuelve tan inquietante este caso. Porque después de más de 130 años seguimos exactamente donde comenzaron los policías de Huachapul, buscando un rostro entre las sombras. Guau. Y ese fue el capítulo de Jack el Destripador. Jack the Ripper. Muy Ujú. bien, está muy interesante. Lástima que me duela tanto la espalda, porque me Sí. estoy mueve y mueve, ya no aguanto, ya. No, esta semana, una disculpa, no va a haber historia de terror, que ya no aguanto la espalda, pero gran capítulo la Bibis. ¿No escuchaste? Bueno, yo escuché hace no mucho en TikTok de una persona, un joven, que decía que su abuelo había sido Jack el Destripador. No, no la he visto. Decía que era uno de los policías que era, Ah, que incluso caray. fue, creo que un sospechoso, no lo metí en la investigación, pero que era policía y que sospecharon de él, pero pues Ya está ahí. ya está ahí. Pero él encontró evidencia, no recuerdo qué evidencia porque lo vi hace mucho tiempo, pero de que su abuelo, él está seguro que su abuelo era Jack el Destripador. Y hay otro caso igual que salió en TikTok, donde un güey asegura que su papá era el Zodíaco, Ah, no, que su abuelo era el Zodíaco. mm, Y justamente era un policía. mm. Era uno de los policías que estuvo en la investigación y pues por eso siempre estuvo un paso adelante que todos, porque él es la policía. O lo estoy confundiendo con No el sé si lo Zodíaco. estés coincidiendo con el Zodíaco, porque eso fue hace un año que vimos esos videos donde Ujú, un güey aseguraba que su abuelo era el Zodíaco. Yo creo que es mm. eso. A lo mejor era el Zodíaco. Y porque su abuelo no puede ser Jack the Ripper, porque fue hace mucho. 130. Pues mira, mi abuelita tiene 103. Échale otros 20, Bueno, 28. sí, tendría que Sería ser su su, tatarabuelo. su bisabuela, ¿no? Tu bisabuelo, sí. Ujú. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por este capítulo. Ya no aguanto la espalda, una disculpa. Es que estuve todo el día sentado en la computadora. Pero vayan a seguir a las páginas de Stand Up CDMX,
de Gallo Negro, de Soy Vivi Rubio. y de Adro Pérez. Vayan a los shows, son gratis. Ya no puedo hacer más por ustedes, los quiero mucho. Mi espalda ya se quiere levantar de aquí. Nos vemos. Bye. Adiós.